Muy buenas noches, les saluda Einar Valdés y este es su segmento Habla y Escribe Bien. Como todos los viernes y prometido estaba que íbamos a retornar después de los carnavales y antes del inicio de clases. De inmediato los invito a que me sigan a través de mis redes sociales @Einar Valdés en Instagram, TikTok, Facebook y también en X. Hoy el tema es bastante interesante. He estado investigando sobre este tema y tiene muchas cosas interesantes que utilizamos a diario y tal vez no conocemos el origen de esta situación. Y vamos a preguntarle a nuestros compañeros Natalie y Edward qué significa la lexicalización. ¿Ustedes han escuchado qué es la lexicalización mientras proyectamos esta primera gráfica? Lexicalización. Lexicalización. No. De hecho, el término no lo había escuchado, así que no. Puede que después, más adelante, con alguna definición que nos tenga por ahí, entendamos y digamos como que, pero lexicalización, de momento no. ¿Y tú, Natalie, habías escuchado esa palabra? No, igual coincido con Edward. Mira que casualmente estaba revisando redes sociales hace algunos días y me encontré con un video que hablaba de esto y me pareció interesante compartirlo porque en español utilizamos muchas palabras y también muchas frases que desconocemos su origen. Y la lexicalización básicamente es un proceso por el cual varias palabras pasan a formar una sola, un solo significado. Y está la definición de la RAE, por ejemplo. La lexicalización se refiere al proceso por el cual una secuencia de palabras o una expresión pasa de ser una combinación de términos a convertirse en una palabra. En este caso, o en otras palabras, cuando una frase o conjunto de palabras se usa tanto que ya no se percibe como una combinación de elementos, sino como una sola unidad léxica. ¿Qué les parece esto? ¿Ya tienen más o menos una idea de qué puede ser la lexicalización? Sí, más o menos, pero creo que la idea que tengo es en lo coloquial, acá en lo coloquial. Sí. Vamos a ver si la pego por ahí. A veces pueden ser términos muy coloquiales, pero que de tanto uso se transforman ya en una unidad léxica dentro de nuestro idioma. Y vamos a presentar, por supuesto, nuestro primer ejemplo para que se comprenda un poco más la lexicalización de la que estamos hablando. La palabra pordiosero. Originalmente, pordiosero proviene de la combinación de por Dios y ero, que es un sufijo que indica relación o pertenencia. En su origen, la expresión por Dios se usaba como para expresar una súplica o petición desesperada, como si se estuviera pidiendo ayuda divina. De ahí, por diosero tenía el significado de alguien que pide limosna de manera muy insistente, a menudo apelando a la compasión de los demás como una especie de súplica. Ahí está, un término que utilizamos puede ser bastante frecuente. Por diosero tiene ese origen. Tenía una intención inicial, pero se fue utilizando tanto que ella cambió un poco su connotación. Y vamos a continuar con la explicación que tiene este término por diosero, porque en este caso, por ejemplo, originalmente se utilizaba con una forma, ¿no? Para suplicar, para solicitar, pero hoy, con el tiempo, por diosero dejó de ser una simple combinación de palabras y se lexicalizó, es decir, se convirtió en una palabra establecida con el significado de una persona que vive en la indigencia, especialmente alguien que pide limosna o que tiene una apariencia desordenada y sucia. Y decimos, pareces pordiosero, por ejemplo, y antes este no era el significado que tenía, ahora se le ha dado ese significado y ahí está el origen de esta palabra. ¿Qué les parece, chicos? Oye, interesante. La verdad que sí desconocía que la palabra de lexicalización se refería exactamente a esto. Y por otro lado, desconocía que por diosero venía de la unión de varias palabras, de hecho. Y Claro. que anteriormente, bueno, sí, por Dios siempre ha sido como de súplica, pero de ahí a que se utilizara como para suplicar en algún momento y que ahora lo utilicemos con una total diferencia, creo que
es bastante interesante. Ese es parte del proceso de lexicalización y de hecho el video que yo observaba sobre este tema, la chica es mexicana y hablaba de el término nada que veriento, que viene de nada que ver. Y hay todo un artículo donde la RAE explica este tema de la lexicalización con esta palabra y me pareció muy interesante porque nosotros aquí en Panamá también utilizamos muchas frases que se han lexicalizado. Y vamos con la siguiente frase, que esta la conocemos todos, y se trata de tirar la toalla. Es una frase que siempre escuchamos y que originalmente esta frase tiene el significado literal de arrojar una toalla, pero con el tiempo se ha lexicalizado para expresar la idea de rendirse o desistir. Imagínense, algo que literalmente significaba tirar la toalla ha pasado a significar para nosotros rendirse. Este es un ejemplo más de esas frases que se han lexicalizado y que forman un conjunto o una unidad en nuestro idioma. ¿Qué les parece? ¿Y cómo se le va dando entonces esa asociación de una cosa con la otra para darle un significado de una palabra que de repente, como quien dice, nada que ver con el significado que tiene ahora, pues cómo se ha lexicalizado como tú explicas? Creo que con los ejemplos ya más o menos estamos claros de qué es lo que significa, porque de repente uno escucha la palabra, qué significa esto, y entonces uno dice, más o menos si tú nos explicas y nos traes los ejemplos, así vamos asociando las cosas y vamos entendiendo a qué te refieres. Es que a veces hablamos por inercia, ¿no? Y desconocemos el origen de muchas de esas palabras o frases que utilizamos. Y, por ejemplo, en este caso, yo desconocía que tirar la toalla viene de un proceso de lexicalización que tenía un origen distinto y que ahora utilizamos con otro sentido diferente. Pero esto es completamente natural en nuestro idioma, en el español, ya que se deriva de la tradición oral, ¿no? O sea, algo se hace de costumbre que al final termina validándose por la Real Academia Española. Lo interesante también, Einar, es que, por ejemplo, para poder identificar una lexicalización hay que conocer el origen de la frase o de la palabra, porque si no, por ejemplo, nos pasa como ahorita nosotros, que de por diosero no íbamos a poder identificarlo como tal porque desconocíamos que venía pues de la unión de varios términos. Es como en algún momento expliqué el término testificar, que según las investigaciones provenía de que en la Edad Media, para cuando se hacían estos juicios, las personas, o en este caso los hombres, se agarraban los testículos y juraban decir la verdad. Y de ahí supuestamente viene el origen de testificar, que hoy tiene un sentido completamente diferente al original. Entonces, esto es parte de ese proceso de lexicalización. Vamos con el siguiente ejemplo que tenemos para esta noche en este segmento y se trata de echar de menos. Aunque inicialmente podría haberse entendido como una frase literal, hoy en día es una unidad fija que significa extrañar a alguien. Todos en algún momento hemos dicho te echo de menos. A mí esta frase me genera, no sé, no la termino, honestamente, no la termino de comprender muy bien, pero ¿cómo es eso de echar de menos? Eso a mí me genera un poco de duda, ¿no? Pero tiene este sentido ahora de extrañar a alguien y es muy común utilizar este término lexicalizado. La verdad sí resulta bastante extraño si lo pensamos ahora desde este punto de vista, que es echar de menos. O sea, porque echar es sin H, es decir, de botar, de desechar, exacto, ¿no? Entonces, de menos, ¿qué quiere decir ese de menos? ¿Qué es esa combinación de palabras? A veces uno tratando de buscarle el sentido no lo encuentra, pero como le hemos dado el sentido de extrañar a alguien, ya uno no se preocupa por el origen de esa frase, ¿no? Ojalá sí sea de extrañar. Ojalá, exactamente. Vamos con el siguiente ejemplo que tenemos para ustedes y se trata de la frase a ver. Esta expresión era una invitación a observar o a mirar algo. Sin embargo, con el tiempo se ha lexicalizado para funcionar como una forma de empezar una oración o hacer una pausa en el discurso. Ahora se usa comúnmente en frases como a ver qué pasa o a ver si puedo hacerlo. El significado ya no tiene que ver directamente con la acción de mirar. Ya no es
a ver literalmente cómo se originó esta frase, sino como un complemento, ¿no? Como algo que se dice que dentro del contexto uno lo entiende, pero si lo explica por separado como que no va a tener sentido, ¿verdad? Sí. Pero en este caso es simplemente una expresión que se ha lexicalizado y se ha difundido a nivel de nuestro país, en toda América Latina, la utilización de la forma haber. Y- A y ver del verbo ver, por supuesto. Claro, y ahí de hecho, Einar, analizando también la frase que nos pone este ejemplo, a ver qué pasa, podríamos entenderlo como que, bueno, vamos a esperar qué sucede, ¿no? Exacto. Pero también a ver si puedo hacerlo implica también una acción de que, bueno, voy a intentar hacer eso como tal. No necesariamente es ver si Verlo, puedes hacerlo. ajá. Ese es el proceso de lexicalización. Sí. Ya con el uso ha cambiado completamente el sentido que tiene dentro de nuestro idioma. Claro. Así es. Vamos con el siguiente ejemplo que tenemos para ustedes en esta noche y se trata de la forma estar en las nubes. De una manera más literal podría haberse entendido como estar mirando al cielo, pero ahora cuando se dice que alguien está en las nubes, se entiende como que está distraído o perdido en pensamientos, sin pensar en lo que ocurre a su alrededor. Algo que ha cambiado completamente el sentido del origen de esta frase, ¿no? Antes la gente utilizaba la frase de manera literal, lo que decían era lo que se hacía. En este caso se ha ido cambiando, se ha ido cambiando y ya en este momento tiene otro significado completamente diferente. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez le han dicho estar en las nubes a ustedes? Sí. Estás como en las nubes, Estás como en las nubes. estás perdido, Sí, estás aéreo. sí, sí. También, de hecho, Einar, te consulto si, por ejemplo, habría cabida en esta lexicalización de el hecho de decirle a otra persona en qué planeta vives. O sea, porque no nos referimos a que realmente queremos que nos diga en qué planeta vive, sino que quizás en algún momento es como que desconoces esto, o sea, ¿dónde Sabemos, estabas? obviamente, que Que vives vive- en el planeta claro, por Tierra, supuesto. pero por tus acciones o por lo que estás Tal haciendo, cual. diciendo, parece que no estuvieras aquí. Sí. Tiene ese sentido. Puede ser un proceso de lexicalización, habría que investigar un poco más sobre esta frase, pero creo que cumple con ciertos criterios para considerar esta frase como una lexicalización del idioma. Sí, Me parece interesante. ese estás en las nubes, sí, sí lo he escuchado, Sí, sí. sí, sí. Me lo Y han te dicho lo en han algún dicho. momento, mi mamá me lo ha dicho en algún momento. Y sí creo que se asocia con las nubes como estar aéreo, estás aéreo Sí. también, va más allá como que estás distraído, no tienes la cabeza aquí, así que más o menos por ahí va esa asociación de las palabras. Claro. ¿Y para qué la utilizan hoy día? Definitivamente, así es, Natalie. Vamos con el siguiente ejemplo que tenemos para ustedes y se trata de la frase tener mala leche, que para nosotros en Panamá tiene un significado muy particular. Esta frase, que originalmente podría haber aludido a la leche que se estropeaba, se ha lexicalizado para significar que una persona tiene un carácter malhumorado o es de mal genio. Acá también en Panamá se puede traducir como mala suerte. Tener mala leche también para nosotros es mala suerte. ¿En qué momento se asoció esta frase con mala suerte? Hay que investigar un poco más, Sí. pero es el sentido que les damos aquí en Panamá. Pero también resulta que significa estar malhumorado. Estar malhumorado también. Sí, De hecho también conocía y me decía un amigo extranjero que los panameños muchas veces acortamos las palabras y con esto también, por ejemplo, tener mala leche, pero muchos panameños solo decimos, qué leche la mía, pues. O sea, como que qué suerte que justo cuando iba pasando el policía de tránsito, ojo, no estoy diciendo que sea un ejemplo y puede real, ser suerte buena o suerte mala. o suerte mala, Exacto. exacto. Pero sí, qué suerte que cuando yo iba pasando el policía de tránsito me paró, pues. Qué leche. Qué leche. Me encontré $50 en la calle. ¡Qué leche! la mía. ¡Qué suerte! Sí. Es, Sí. es el significado que le damos nosotros a esa lexicalización, pero también está el de malhumorado, ¿no? Creo que nosotros utilizamos más ese significado relacionado con la suerte que Correcto. en el otro sentido. Así es. Vamos con otro de los ejemplos que tenemos para ustedes y se trata de hacer la vista gorda. Es una expresión que en su origen podría haberse hecho referencia a mirar algo sin prestar atención, pero se lexicalizó para denotar la acción de ignorar deliberadamente una situación. Hacerse de la vista gorda es ignorar algo.
pero antes tenía ese sentido de mirar algo sin prestar atención. Creo que sí guardaba un poco, pero Sí. ahora vemos que lo usamos más de manera específica para ignorar, ¿no? Me estoy haciendo el de la vista gorda, no te estoy prestando atención, te estoy ignorando. Básicamente queremos decir eso con esta unidad. Es decir, la lexicalización transforma esta frase en algo que tenga un solo sentido. No podemos ver la frase como cada palabra por separado, sino que toda esta frase tiene un solo sentido. Ese es el proceso de la lexicalización. ¿Qué les parece? Muy interesante todos los ejemplos que nos has brindado, porque creo que con esto ya quedamos claros de qué se trata la lexicalización. Ahora podemos reflexionar a veces más de estas frases que les he puesto Sí, de ejemplo, son muchas. cuáles otras podemos incluir dentro de ese proceso de lexicalización. A Vamos los con el estudiantes, último ejemplo sí. que tenemos, sí, Edward y Natalie, y se trata de tener la sartén por el mango. Puede ser la sartén o el sartén. Esta frase originalmente aludía a una posición de control sobre una sartén, literalmente, pero con el tiempo se ha lexicalizado para expresar que alguien tiene el poder o el control sobre una situación. Es decir, tienes todo bajo control cuando utilizamos la frase tengo el sartén por el mango o la sartén, porque la palabra sartén admite la doble articulación. ¿Qué les parece? Sí, esta es muy común. Sí, Esta sí. es muy común escucharla. Este es un 2 por 1. La articulación del sartén, que se puede usar en femenino y masculino, y la lexicalización también. Entonces, Oye, hay un 2 por 1. Se me acaba de ocurrir que podemos hablar en el otro segmento de cuáles son aquellas palabras que admiten Claro. la doble articulación, porque Sí, me siempre está parece. ese debate, ¿no? Me parece. Porque se dice el mar, la El sartén, agua, el el sartén, el azúcar, hay mucho debate sobre esas Sí, sí, cosas sí. y podemos aclarar esas palabras que Una que he escuchado que hay personas indecisas de saber si se dice el calor, la calor. Claro. a esa ya la hemos mencionado Ya aquí, la pero hemos no está mencionado. de más Exactamente. reiterarla para nuestra audiencia. Sobre todo ahora en el inicio de clases, Eso. Einar Valdés. Por supuesto. Así es. Y eso ha sido todo por hoy, chicos, en este segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Los invito nuevamente a que me sigan a través de mis redes sociales, @Einar Valdés en Instagram, TikTok, X y también en Facebook. Dejen sus consultas, sus preguntas y con mucho gusto ayudamos a resolverlas a través de los mensajes. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, ahí está Einar Valdés López con su segmento Habla y Escribe Bien, como todos los viernes. Te esperamos la próxima semana con mucha más información que nos educa tanto a los televidentes como a nosotros acá, Eduardo. Claro que sí.